Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Hermanos, en nombre de Elohim nuestro Padre y de su consejo, el gobierno, les preferimos esta reunión de estudio de hoy, jueves 4 de agosto del 2016, día 16, mes 11, año 105 de la nueva era, en la que llevamos un consecutivo del prefacio a la Ley General de Mediunidades. Recordamos a mis hermanos que los últimos estudios que hemos hecho de este consecutivo está relacionado con el estudio de la palabra mediunidad. Y el maestro dice, para recordarlo de nuevo: por fin diré que del compuesto de las tres entidades, materia impresionable cera, constitución facultativa diamante, fuente productora voluntad dinamismo, nace la palabra mediunidad. Y con palabras técnicas, poder psíquico. Es ahí donde estamos estacionados. Sobre el poder psíquico en segmentos posteriores a esto último leído, el maestro nos dice de la psiquis para recordar, pero ya nosotros profundizamos al respecto. La psiquis se pretende estudiarla en la materia separadamente a la del alma por los materialistas, y la ciencia médica, para lo cual esta ciencia se ha dogmatizado, pero la psiquis es propiedad exclusiva del alma cuando el espíritu la ha dominado y le pueden comunicar sus facultades y potencia, por lo que toda mediunidad indica progreso del espíritu, aunque sea en el mal, pues no quita un espíritu ser malo para ser sabio en conocimientos. Y mis hermanos que nos siguen podrán volver a recordar lo que de aquí estudiamos en su momento respectivo, en la cual profundizamos sobre este segmento. Luego dice el maestro, en otra parte, respecto a la psiquis. La psiquis procede de la sabiduría del espíritu. Y como la sabiduría lo pone en relación con el centro de su procedencia, con esta luz y fuerza, entra en la comunión de los espíritus de progreso, comprende los efectos que originan las causas y obras según sus inclinaciones, que serán buenas si descubrió por el trabajo su centro y potencia, u obrará mal si la sabiduría la tomó de otros espíritus de progreso que la enseñaron continuamente para llevarlo a la luz, pero que él, aferrada a la concupiscencia, toma aquellas enseñanzas para volver las armas contra la bondad y humildad de los misioneros y moralistas. Esto es lo que ha pasado con los supremáticos de las religiones y los parásitos. Bueno, más adelante, y es lo que nos compete hoy, lo que el maestro específicamente nos dice, son potencia psíquica: el magnetismo, el hipnotismo,
los efectos físicos, los aportes, las materializaciones, la evidencia, la escritura, la intuición o audición y los desdoblamientos, como también, dice el maestro, al igual que los parlantes, otra manifestación de la potencia psíquica, y las demostraciones luminosas o irradiaciones de la aureola y la telepatía. Esta parte es la que se entra a disfrutar, ¿no? Lo que es la mediunidad. Y en su estudio nos da un estímulo del potencial que esto tiene para los mundos cuando empiezan a descubrirse, que en el nuestro se dio, y en general eso es una constante que se desarrolla en los mundos de expiación, sobre todo en el último periodo, ¿no? Cuando se van acercando a la liquidación. Y la manifestación de la potencia psíquica en los mundos de expiación, amados hermanos, se da de una manera natural, como parte del ascenso de la familia espiritual que está en ese mundo, viviendo esa experiencia, la experiencia de un mundo de expiación. Amados hermanos, este estudio nos da una bonita oportunidad de ver el potencial que trae el estudio de la mediunidad. Porque lo importante en este proceso para los que llevan el consecutivo, qué bonita oportunidad para los que asisten materialmente y para que los que lo siguen después a través de la herramienta de Mega, el que puedan y podamos todos volver a sí mismos y reconocer el potencial que hay en cada uno. Ese potencial, amados hermanos, es alimentado en la medida en que nosotros vamos ascendiendo de mundo en mundo, desde el embrionario. Y es en el mundo de expiación, para la última etapa, donde entramos a ser intervenidos por una familia que trae la conexión con el Padre desde el centro donde está ese mundo de expiación, al centro que pertenece, en nuestro caso, es Sion. Entonces de allá viene una familia en la que entra a intervenir ese mundo de expiación. ¿Para qué? Para llevarlos a la buena nueva, ¿no? Del amor y la justicia. Ahora, en lo específico, porque es el mundo en que nosotros nos encontramos, nos toca que hablar cómo ha sido
el balance de la mediunidad y cuando transitábamos la expiación en la última etapa, en la etapa de conectarnos con el Padre. Esa etapa es tutoriada por hermanos mayores que traen la experiencia de lo que significa llegar al final de esa transición, de esa, pido disculpas, de esa expiación, como es la liquidación de cuentas y la de entrar en un compromiso eterno y sagrado con la ley de amor. ¿Por qué decimos eterno y sagrado con la ley de amor? Porque cuando nos comprometemos una vez con la ley, en el día de liquidación general, es un compromiso eterno, no es para un tiempo y luego que se nos olvide. Entonces, relacionado con la potencia psíquica, amados hermanos, esto se manifestó en la familia de este mundo de una manera natural, sin restricciones, sin cortapisas. Pero este mundo transitó por una vía que ha tenido unas consecuencias catastróficas para la familia de este mundo, y es la influencia de las religiones específicas que se desarrollaron en este mundo. Donde la mediunidad que venía desarrollándose tomó tintes preocupantes para la familia de este mundo, que no se compadece con lo que está permitido desde los consejos del Padre. ¿Qué significa que no se compadece con lo que está permitido de los consejos del Padre? Cuando la mediunidad, sobre la base de su uso, se cometieron abusos. Y resulta que la potencia psíquica, cuando se empieza a manifestar, es una manifestación de lo más exquisito de la conexión ¿con quién? Con Elohim nuestro Padre. Vamos a recordar qué significa eso del estudio anterior. La potencia procede de la sabiduría del Espíritu. Entonces, dije que la psiquis procede de la sabiduría del Espíritu. Esto significa, amados hermanos, que cuando hay una manifestación de la psiquis, hay una causa de esa manifestación, y es la sabiduría del Espíritu. Y esa sabiduría lo pone en conexión con el centro de su procedencia, nos dice el maestro en este párrafo que estoy leyendo. Con esta luz y fuerza entra en la comunión de los espíritus de progreso. Comprende los efectos que originan las causas y obras según sus inclinaciones. ¿Qué pasa, hermanos, cuando las inclinaciones son bajas? En el mundo de expiación, en el caso de nuestro planeta, para la época de la intervención de los consejos del Padre,
que es natural que también se dé esa intervención. La que ocurrió en este planeta no se dio por causas excepcionales, no, era el momento de intervenirlo. Lo que pasa es que las condiciones que se presentaron en este mundo llevaron a que esta intervención la veamos como excepcional. Situación que lo hemos estudiado hasta en los domingos, las cátedras de los domingos. Pero ¿qué pasa cuando las inclinaciones son bajas, amados hermanos? Abusar de la mediunidad. Es abusar de la mediunidad, puro sentido común. Y se piensa que eso que se dio como un regalo del Padre, producto del progreso, se piensa que fue regalado. Lo que se dio gratis, se piensa que fue regalado. Cuando digo gratis es que no se llamó a consenso a la humanidad de este mundo y se le manifestó que estaban en una situación de evolución o algo por el estilo. No, eso empezó a aflorar de manera espontánea, producto de ese progreso, por favor. Pero desafortunadamente para la historia de este mundo es, reitero, desafortunado ese momento en que cayeron en esas bajas inclinaciones. Y hay quienes, con el uso de su potencia psíquica, sabiendo de qué manera natural estaba conectado con el centro, ¿qué conllevó? Porque el que alimenta la potencia psíquica, amados hermanos, es Elohim, nuestro Padre. Y Elohim, por su naturaleza, no ve la maldad como nosotros la podríamos ver. Él sabe que tiene sus tiempos. Y en este momento, el tiempo que está viviendo el planeta, desde el punto de vista histórico, era el de la floración, ¿no? De eso tan bonito, esos son los aromas, hermanos. De eso tan bonito que debió haber sido no traumático. ¿De dónde viene el traumatismo? En el momento en que hubo un ser humano o un grupo de seres humanos que gracias a su potencia psíquica se creyeron dioses y con ello subyugaron a sectores grandes de la humanidad de este mundo, desviando lo que venía de una manera natural. Cuando decimos la floración, eso cuando es la floración, ¿usted qué siente, amados hermanos? El olor bonito, ¿no? De las fragancias de las flores. Eso lo sabemos todos cuando hemos experimentado ello. Te siente esos bonitos aromas y resulta que esos bonitos aromas se mostraron de una manera maloliente. Lo que debería de ser exquisitamente oloroso, fragancias finas, usted lo que empezó a sentir fue el mal olor del mal uso de la mediunidad por parte de sectores supremáticos de este mundo. Y es cuando nosotros hablamos de la torcida de la humanidad de este mundo.
Y sobre la base de la torcida, pues el encargado del mundo en su momento como legislador le tocó ponerle freno. Vean ustedes lo importante para la autoridad de este mundo, darse cuenta que eso que es tan aromático, tan exquisito, se está convirtiendo en algo en contra de la humanidad de este mismo mundo. Cuando en su momento detecta que hay un mal uso de la mediunidad. Y ustedes saben que la mediunidad, de acuerdo a lo que a las horas que le hemos dedicado al estudio de la palabra mediunidad, si no hay nadie quien le incita, a quien tenga la facultad no se manifiesta. O sea, o mejor, la mediunidad no se da, porque se necesitan 3 condiciones para que tengamos la mediunidad en la plenitud de su naturaleza. Que haya una materia impresionable que se pueda incitar, se pueda estimular. Que haya una constitución facultativa, el cuerpo de la facultad, que es el estudio de hoy. Por ejemplo, el cuerpo de la facultad es la potencia psíquica en sí, como es el magnetismo, el hipnotismo, los efectos físicos, los aportes, las materializaciones, la evidencia, la escritura, la intuición o audición y los desdoblamientos, al igual que los parlantes, las demostraciones luminosas o irradiantes de la aurora y la telepatía. Pero la telepatía la usaron para incitar el mal. ¿Sabían ustedes eso? Es que cuando tú usas la telepatía de una manera constructiva, usted a través de la telepatía puede curar a alguien. Eso está en el espiritismo estudiado y en el magnetismo en su origen. Si alguien siente que tiene desarrollada esa facultad, puede llevar a alguien a restablecerle su salud, pero también a creársela cuando se usa para el mal. O cuántas enfermedades no han sido ocasionadas por odio de unos contra otros. Amados hermanos, a través de la telepatía, además de curar, también puede corregir una conducta de alguien que no está actuando de pronto en la línea estándar. A través de la telepatía usted puede llegar a influir a que un gobernante pueda tomar buenas decisiones, pero también a incitarlo a hacer la guerra. Cuando se tiene esa facultad, esa potencia. Y en la época de Moisés, todo era mal usado. Vean ustedes. ¿Para qué? Para perturbar al ser humano. Entonces, lo que hace el legislador es hacer respetar lo que es y son las hermosas fragancias que deben así nosotros ver cuando se desarrolla la potencia psíquica.
Y resulta que el medium no es el dueño de la mediunidad. El que posea una facultad no es el dueño de la facultad. Y ahí nos equivocamos todos por la falta de estudio. Que, por ejemplo, sobre la base de la indisciplina, cuando no se acomoda, no, yo me voy para otro lado, por decir algo. Entonces él cree que se lleva la mediunidad. Y resulta que el único dueño de la mediunidad es Elohim, nuestro Padre. ¿Por qué? Veamos y volvamos a escuchar lo que el maestro dice de la psiquis en este segmento que hemos leído y lo traemos del estudio último sobre la psiquis. La psiquis procede de la sabiduría del espíritu. Y como la sabiduría, eso es inevitable. Lo que dice el maestro que ocurre. Y como la sabiduría lo pone en relación con el centro de su procedencia, con esta luz y fuerza entra en la comunión de los espíritus de progreso. Entonces, el centro de nuestra procedencia es el dueño y a su vez el árbitro. Del uso de la mediunidad. Y no puede ser que se tolere, puede ser que se dé, porque lo que pasó en este mundo demostró que sí se puede dar, desviarse del principio en el uso de la potencia psíquica, en sus distintas manifestaciones. Las recuerdo para el estudio: el magnetismo, el hipnotismo, los efectos físicos, los aportes, las materializaciones, la evidencia, la escritura, la intuición o audición y los desdoblamientos, al igual que los parlantes y las demostraciones luminosas o irradiaciones de la aureola y la telepatía. Amados hermanos, y cuando hay una desviación, ¿quién entra a corregir eso? El mismo dueño de la mediunidad. Usted puede hacer uso de la mediunidad poniéndola al servicio. ¿Al servicio de qué? En las palabras que dice el maestro aquí en este párrafo que hemos leído varias veces, este segmento. Al servicio de la comunión de los espíritus de progreso. Entonces, los espíritus de progreso no pueden seguir estimulando la mediunidad cuando se está haciendo mal uso de ella. Entonces debe haber una autoridad con la potencia psíquica superior a la suma de todos los que están legislando. ¿Y cómo se manifiesta esa autoridad? En el uso de esa potencia psíquica, en la que la comunión de los espíritus de progreso entran a respetar sus decisiones y pare de contar. Entonces, cuando la comunión de los espíritus de progreso es respetar las decisiones de la autoridad de el mundo en mención, en este caso nuestro mundo, para el caso específico en la época de Moisés, para la humanidad del mundo de la época de Moisés. La autoridad no tiene que estar atajando en el uso o el mal uso
de la mediunidad, no, es que la comunidad de los espíritus de progreso entran a respetar. Entonces, si la autoridad dice, quedan suspendidas el uso de las facultades medianímicas, ¿quién de la comunidad de los espíritus de progreso va a ir en contra de eso? De esa decisión. Pues sencillamente se quedan quietos. Porque como son espíritus de progreso, ellos responden al centro de su procedencia. Ahora vamos a hablarlo en términos que ya conocemos. La comunión de los espíritus de progreso es el gobierno del espiritismo, que entra a respetar al rector de los consejos superiores del gobierno del espiritismo, que es Elohim nuestro Padre. Vean ustedes, les voy a decir de una decisión cómo funciona esto, porque es relacionado con el estudio. Para que quede para la historia, primero lo que estamos registrando aquí, segundo, y que debería ser lo primero, para la consignación de nuestra secretaria. Agosto 3 del 2016. Que con base a las resoluciones complementarias de justicia dadas en el periodo entre el 1 de junio al 28 de junio del 2016, se le sugiere al Padre la estimulación, el estímulo de la mediunidad en este mundo. Pero nosotros no nacimos esta mañana. Porque la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal es la señalada por el Padre para educar a la humanidad de este mundo. Algunos podrán decir reeducar. Bueno, educar en las leyes universales a la familia de este mundo. Y si nosotros decimos que se estimule la mediunidad en este mundo, no lo vamos a hacer en los términos que se dieron antes de Moisés. Porque ni que fuéramos nosotros tontos para no darnos cuenta de eso, de lo delicado que es. Y sabiendo que esto se va a dar, y pueden ustedes apostarle que va a aflorar la mediunidad al interior de la escolaridad espiritual que se desarrolla desde este punto del planeta. Pero el día del mañana, y eso no lo vamos a tolerar, que nos van a trastear a nuestros frutos. Que nosotros hagamos todo el esfuerzo y luego con artimañas, con golosinas, vayan a querer llevarse a nuestro potencial para otro lado, sin pedir acción, por decirlo así. Entonces, al espíritu de verdad se le plantea eso en agosto 3 del 2016. Vean ustedes, hermanos, cómo están las cuentas. Y lo digo para que quede
claro y fuerte en el récord que hacemos de estas cátedras. Yo cuento con los consejos del Padre a través de mis asesoras, ¿sí? Y ahí voy. Pero a mí nadie me sabotea el día en que ya no quieran venir, por decir algo. Ah, no, entonces yo quedé indefenso. Y resulta que tengo comunicación directa con el Espíritu de verdad cuando yo lo necesito. Y yo procuro, sabiendo que Él es muy ocupado, no ocuparlo tanto como yo lo hacía, que pues estaba en ese proceso, que viví interino, estuve en interinidad, allá en la experiencia que tuve en Londres. La comunicación con el Maestro Superior era fluida, permanente. Cuando llego a Cátedra de Luz Sandino, entonces yo sigo las pautas y el ritmo que lleva Cátedra Luz de Sandino, poco a poco. Y eso que hacía de manera cotidiana en Londres, yo no lo volví a hacer. Y dejé que de los consejos del Padre se fueran acomodando las cargas de Cátedra Luz de Sandino, para retomar el sendero, instalarnos. Pero que nadie se equivoque, que piensen que sin asesoras quedé yo desconectado. Porque yo tengo mi propia defensa cuando eso llega a suceder. Y eso lo sabe nuestra hermana Marta Cecilia. Que desde aquí le digo que la amo, la respeto. Pero ningún encargado del mundo va a quedar desconectado del centro, de donde viene la luz y el amor. Y su director, en nuestro caso el maestro de maestros, el Espíritu de verdad. Entonces, cuando yo planteo esa inquietud al Espíritu de verdad de esto que estoy diciéndolo muy abundante, ¿qué pasa cuando nos quieran trastear lo que con esfuerzo nosotros estamos haciendo aquí? Entonces el Espíritu de verdad me dice 2:30 de la mañana, ¿no? De agosto 3 del 2016. Pronto le doy una respuesta a mis inquietudes, a la pregunta específica. Y esta se dio así. Estoy hablando 2:30 de la mañana. A las 6:30 de la mañana me conecto de nuevo porque es parte de mí. Yo les digo y les aviso a la humanidad de este mundo. Yo puedo ser uno solo como individuo, pero como cualquiera que sea responsable de un encargo, él tiene que mantenerse siempre aceitadito. Y todos los días me conecto con el Padre para recibir su bendición. No lo he dejado de hacer por largos meses.
Y al Padre le manifiesto lo que le pregunté, lo que consulté con el Espíritu de verdad. Finalizado mi exposición, Elohim nuestro Padre me dice: esta es mi determinación. Queda prohibido el uso de la mediunidad por fuera de Cátedra Luz de Sandino sin el permiso expreso del hermano mayor. Con esto nos curamos en salud. Cuando nosotros empecemos a expandirnos, ¿cómo vamos a expandirnos? Cuando alguien diga: tengo un grupo de estudio y ya con el tiempo que llevo deseo constituirme como cátedra. ¿Me autorizan? ¿Sí o no? Y nosotros vamos a dar esa autorización, y una autorización que desde aquí demos para el funcionamiento de una cátedra distinta a Cátedra Luz de Sandino va con todo. ¿Qué significa eso? Con el desarrollo de la mediunidad. Pero nadie, y queda esto para todo el mundo, se vaya a equivocar, y desde aquí, como autoridad de este mundo, también le pregunté al Espíritu de verdad, se lo dije. Yo le dije: maestro, ¿quién es la máxima autoridad en este mundo? Y en esto no hay dudas, es quien les habla. Por encima mío está el Espíritu de verdad. Es la autoridad que yo obedezco. Eso lo sabe nuestra hermana Marta Cecilia. ¿A quién le soy fiel yo? Le soy fiel al Espíritu de verdad, a Elohim nuestro Padre y al Espíritu de verdad. Serle fiel al Espíritu de verdad y a Elohim nuestro Padre, le soy fiel al gobierno del espiritismo. Le soy fiel a la hermana Marta Cecilia, a los misioneros de la verdad. Pero no es al contrario. Todos entran a obedecer a la autoridad establecida en este mundo, y es quien les habla. Ahora, la autoridad de este mundo manifiesta la determinación de Elohim nuestro Padre, para que copien y para que lo hagan cumplir en el mundo. Queda prohibido el uso de la mediunidad por fuera de Cátedra Luz de Sandino sin el permiso expreso del hermano mayor. Bueno, entonces nos estamos dando cuenta de que trata también la potencia psíquica, amados hermanos. Cuando dice el maestro, son potencia psíquica: el magnetismo, el hipnotismo, los efectos físicos, los aportes, las materializaciones, la evidencia, la escritura, la intuición o audición y los desdoblamientos, al igual que los parlantes y las demostraciones luminosas o irradiaciones de la aureola y la telepatía. Pero del ejemplo que estamos tomando del libertador Moisés, el legislador, potencia psíquica es autoridad. Donde entra a obedecer una comunidad. ¿Y cuál es la comunidad? La de los espíritus de progreso. A eso le llamamos espiritismo, luz y verdad. Con esto, amados hermanos, damos nosotros un paso adelante para comprender por qué estamos tan seguros de que va a haber comuna, amor y ley. Porque
vamos y estamos haciendo uso de la potencia psíquica, de la comunión de todos los espíritus del universo entero. Eso se llama espiritismo, luz y verdad. Y con el evento que, hermanos, nos estamos preparando para el 11 de octubre. Parafraseando a un consejero del Padre que me lo dijo en privado, es una obligación para nosotros, como autoridad de este mundo, demostrar quién es el que manda. Hay unas resoluciones de justicia que debemos hacer cumplir. Y para eso se necesita ejercer en toda su potencia la autoridad de este mundo. Amados hermanos, con la experiencia vivida por Moisés en su determinación de ponerle cortapisas al mal uso de las facultades medianímicas, se demuestra que hay una ley y que todos entramos a cumplir, que procede del mismo Padre, que es la ley. Decir el oír es decir ley. Ahora, la potencia psíquica entonces, para las generaciones que surjamos del estudio de estas lecciones establecidas por el maestro en los textos de la escuela, debe estar fundamentada en el amor. Por eso nosotros insistimos lo que sea necesario, nunca nos vamos a fatigar en señalar la importancia que tiene en que nosotros vibremos con la frecuencia fina del amor. Y para lograrlo debemos ser conscientes de que estamos expuestos a los prejuicios y por eso también tenemos que estar en continua limpieza. Si usted, hermano, mantiene y se mantiene en continua limpieza, usted está propenso a mantenerse en la continua inspiración, y la inspiración viene del Padre. Paz y amor para todos. En nombre del oír nuestro Padre y de su consejo, el gobierno del espiritismo, suspendemos la cátedra de hoy. Paz y amor para todos.